Buenos días. Bienvenida a su programa Radial Ánimo. Este día, martes 5 de septiembre del 2023. Soy la abogada Lady Campos. Estoy muy contenta. Me siento privilegiada de que les pueda compartir las buenas nuevas este día acerca de cómo podemos tener una vida plena, cómo podemos tener una vida en abundancia en Cristo. Y gracias por todas las que nos escuchan esta mañana. Queremos glorificar a Dios y queremos también que cada día tú te acerques a Él, sabiendo que el que confíe en Él no será avergonzado. Esta mañana vamos a ver acerca de el Salmo 56:3. La predicación de hoy se llama Confianza versus dolor. Confianza versus dolor. Permítame un momento, me estoy enlazando con Cuba también. Ok. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo convertir la aflicción física, cómo convertir la aflicción espiritual que tengas, la aflicción económica que tengas en gozo. Nuestra cita bíblica es Salmo 56:3. Dice la palabra de Dios: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos de aquel que dio a su Hijo por nosotros para que podamos vivir confiados. Amado Padre, gracias por este día. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que Él nos va a guiar a toda verdad, como dice tu palabra. Te pedimos que suavices nuestros corazones para recibir esta enseñanza, que nos des vigor en nuestras almas, Padre. Si alguien está sufriendo dolor, te ruego que con tu palabra pongas vigor en sus corazones para que confíe en ti. Glorifica a tu Hijo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el contexto de este texto entendemos que nadie puede vencer a la persona que confía en Dios. Quisiera que lo repitieras conmigo, por favor, en voz alta, donde tú estés, amiga, hermana, alguien de mi familia, en la sangre, que esté siguiendo este programa hoy. Repite conmigo en voz alta. Nadie puede vencer a la persona que confía en Dios. Nadie puede vencer a la persona que confía en Dios. Este salmo fue escrito por David. Los salmos fueron escritos para que nosotros aprendamos a comunicarnos con Dios cuando tengamos alguna necesidad. David, cuando escribe este salmo, tenía miedo de los filisteos, que lo estaban persiguiendo en Gat y que todavía no lo habían apresado. Aunque no estaba capturado, David tenía miedo en la persecución. La confianza en Dios nos va a enseñar David que es una decisión deliberada, que reemplaza a una reacción emocional a las circunstancias de unos. Cuando nosotros tenemos miedo, nuestra reacción emocional nos va a pedir varias cosas, entre ellas que nos evadamos, que lo dejemos pasar. Otra, que nos deprimamos, que nos victimicemos. Y otra reacción, que es la que Dios quiere, va a ser que nos humillemos ante Él, que busquemos su rostro. Pero, para que tú puedas sentir miedo, tienes que ser honesta y tienes que ser con cero soberbia en tu corazón. Porque mucha gente tiene miedo y no lo dice. Mucha gente tiene miedo, se lo esconde, se lo traga, y ese miedo lo saca a través de estar irritable,
a través de estar frustrado, a través de estar callado, no dice nada, porque en el fondo tiene miedo y está llevando esa lucha sola o solo. ¿Por qué? Por el pecado de la soberbia y por el orgullo. No te deja decirle a Dios, me duele, lo que está pasando me duele. Y muchos incluso no lloran, porque sienten que si lloran van a ser débiles. Cuando no nos mandó Dios a reaccionar a nuestras emociones ni a nuestras circunstancias de esa forma. Si tenemos que la confianza en Dios es una decisión deliberada, vamos a explicar qué es una decisión deliberada. Podemos decir que nuestras decisiones son deliberadas. Deliberada es un adjetivo. Y según el diccionario Oxford, dice que es algo que tú haces de forma voluntaria después de haberlo pensado. Tú tomas una decisión voluntaria después de haberlo pensado. En este texto entendemos que en medio de las tinieblas va a brillar la fe. Con esta declaración confiada. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que tengo miedo, confío en ti. Como David, esta confianza se va a basar no en tus fuerzas, no en tu conocimiento, no en tus recursos económicos, no en los contactos que tienes en el mundo. Esa confianza se basa en el carácter de Dios y en la fidelidad de sus promesas. Él es más poderoso que todos nuestros enemigos juntos. Y Él ha prometido protegernos de cualquier daño. Nada puede penetrar la valla protectora que Dios ha puesto alrededor de nosotros, excepto cuando Él permite el dolor en nuestras vidas. Porque Él en su soberanía puede tener esa voluntad permisiva de que el dolor nos alcance. Y ese es el motivo por el que nosotros podemos confiar en Dios sin titubear. Amada audiencia, cuando yo entendí que todo lo que pasa en mi vida, bueno o malo, lo permite Dios, descansé. Ya no me afligí por estar haciéndome tantas preguntas. Ok, Dios lo mandó. Él manda el bien y manda el mal. Lo permite, pero siempre con un propósito santo. Quiere limpiarme, quiere convertirme más a Él, quiere que me arrepienta de algún pecado. El propósito siempre va a ser bueno cuando Dios permite el dolor en nuestras vidas. En la Biblia vemos en Samuel que David fue perseguido, despreciado. Su propia familia se burlaba de su fe. Ustedes recuerdan cuando Dios lo estaba capacitando para lidiar con un gigante. Sus hermanos se burlaban de él. Lo menospreciaban por su edad, por su estatura, por su falta de conocimiento en las estrategias militares. Él nunca había sido soldado, nunca había tenido una batalla. Entonces lo veían con menosprecio. David también fue desprestigiado por Saúl. Cuando Saúl se llena de envidia porque Dios le quita su trono y se lo pone en las manos a David, Saúl se llena de celos y lo empieza a perseguir, lo empieza a difamar, lo pone como un traidor, lo pone como una persona que se aprovechó de la confianza que Saúl le dio, porque incluso lo permitió que se casara con su hija. Y bueno, el diablo es el mismo en cualquier tiempo y en las mismas circunstancias. También David sufrió la soledad. David tuvo que vivir en el desierto un tiempo y dejó todo para poder preservar sus vidas. La palabra dice que él vivió en cavernas, en desiertos, con sus enemigos, porque incluso el mismo pueblo de Dios lo perseguía. Es aquellos que estaban del lado del falso profeta, del falso maestro, del falso pastor, del falso rey, porque Dios ya le había quitado el llamado que le había hecho en virtud de su desobediencia y de su rebeldía. Entonces la gente servilista, como hay muchos ahorita, pues prefería seguir al hombre y condenar a David sin tener ninguna evidencia. Esto es algo normal. Pero la Biblia y Dios dice que él tenía un corazón para él a pesar de sus horrendos pecados cometidos. David era un pecador también, arrepentido,
Y con esto te quiero decir, no te estoy animando a que pases lo mismo que David pasó, no. Lo que te estoy diciendo es que de donde Dios nos haya sacado, el dolor que Dios haya permitido en nuestra vida, es con el propósito de que confiemos en Él. ¿Quién no ha sentido dolor? Audiencia que hoy nos acompañas. ¿Quién ha sentido dolor por no tener un padre, por no tener una madre? El dolor que ocasiona la traición, entregas tu corazón a un hombre le entrega el corazón a una mujer, y lo traiciona, se va con otra, hace otra familia, adultera. ¿Cuántas mujeres les prometieron matrimonio y ahí las dejaron? No cumplieron con su promesa. ¿Cuántas de nosotros no han tenido dolor por una enfermedad? No ha estado siendo tratada por Dios a través de una enfermedad, de una crisis económica. ¿Cuántos no trabajan hoy con dolor físico? Porque tienen necesidad, porque no hay quien les provea. O si lo hay, no ha tomado su responsabilidad. ¿Cuántas mujeres hay que tienen dolor por su hijo pródigo, por algún hijo que tenga problemas de identidad, por el que está esclavizado a una droga, por aquel hijo que ha visto un falso Jesús en su droga, porque esa le da una paz temporal, se lleva su ansiedad temporalmente, y bueno, ahí está refugiado el hijo o la hija en una droga. Y también los que están sufriendo porque son adictos o adictas a los ansiolíticos, a los depresivos. Es lo mismo que una droga. La única diferencia que una se consigue por sí solo y la otra por prescripción médica. Pero ¿qué vemos en todas estas personas? ¿Qué hacen con su dolor? Que es otra forma de sacar el dolor. ¿Qué haces? Bueno, pues escondes tu ansiedad, evades el dolor, evades la convicción de pecado que Dios te pueda dar por ese dolor que tienes, por esa traición, por esa herida que tienes en tu corazón, y no escuchas a Dios. También hay dolor cuando te casaste con alguien que es peor que tú, que no tomaste en cuenta a Dios ni a tus padres para escoger un esposo. Tienes dolor cuando tienes un esposo alcohólico, un esposo drogadicto, que ves que todos los días ahí está su dependencia, su esclavitud, su necedad, que ves cómo se le está cocinando el hígado, cómo la droga le está quemando las neuronas, pero no te cree. Y más en este tiempo que las drogas están legalizadas, que el pecado se legalizó. Eso causa dolor en las almas. Causa dolor que tengas un esposo, una esposa amargada contra ti, que siempre está viendo tus pecados pasados, que siempre está resaltando, el que no crea que tú puedas cambiar algún día, que Dios pueda hacer la obra contigo, y siempre está buscando tus pecados y te los está recordando. Viceversa, la esposa, que el esposo empieza a buscar de Dios y le ve sus pecados anteriores y le dice, no, tú nunca vas a cambiar, yo no creo que tú nunca cambies. Eso causa dolor, eso causa tristeza. ¿Y qué puedo decirte del trabajo donde la envidia, la traición que surge cuando ven que tú te estás ascendiendo y ellos quieren ese puesto para ellos? ¿Y qué hacen? Te meten en chismes, te difaman porque quieren que te corran del trabajo. Muchas personas tienen dolor en su corazón porque no saben quién las va a sostener en su vejez. Porque no pudieron ahorrar y ahorita ven que se acaban sus fuerzas y les ocasiona dolor. Aquellos que no pudieron tener una carrera, que están frustrados porque vieron que el costo de la vida es difícil de pagar. Y el trabajo que tú tienes es mal pagado porque no pudiste tener una preparación, sea o no que hayas tenido la oportunidad. Vemos a niños con dolor en su corazón porque sus padres les rompieron el corazón al decirle palabras hirientes, al golpearlos de una forma que ocasionaron delitos en su cuerpecito. O jóvenes que viven con padres
que no son cristianos, que no tienen a Dios y han estado buscando el refugio, el consuelo con un padre, y lo único que han obtenido es negativas, evasiones, faltas de amor. Esos jóvenes también tienen dolor en su corazón. Por lo tanto, vemos que desde el más grande hasta el más pequeño va a tener dolor en su corazón. ¿Podemos evitar el dolor? No, no lo podemos evitar. No podemos evitar el dolor. Estamos viviendo en un mundo donde la naturaleza está caída. Entonces, vamos a ver más adelante dónde comienza el dolor. Esta mañana estaba escuchando el testimonio de una mujer de Cozumel, Quintana Roo. Me llamó mucho la atención porque yo viví en Cozumel, trabajé en Cozumel. Me encanta, para mí es una de las mejores islas del mundo. Y ella nos compartía que el 1 de abril sus hijos regresaban de vacaciones de Semana Santa y tuvieron un accidente automovilístico en donde perdieron los dos la vida. Sus dos únicos hijos perdieron la vida. Imagínate, no te puedo decir qué se siente, pero creo que debe ser un dolor muy fuerte el hecho de que tú pierdas dos hijos al mismo tiempo, ya tienes más hijos. Y esta mujer nos comparte cómo pudo superar esta crisis y cómo, confiando en Dios e involucrándose en su obra, descansa al saber que sus hijos conocieron a Dios, caminaron con Dios antes de morirse, le servían a Él. Para ella dice, mi dolor se atenúa cuando sé dónde están mis hijos. Eso la reconforta. Ella está relacionada con las promesas de Dios y ella confía en Dios. Pero ella sintió mucho dolor, ¿no es cierto? Las promesas de Dios te ayudan, te consuelan, te fortalecen, pero también vamos a sentir dolor, porque somos seres humanos, porque estamos todavía en esta tierra. Ahora bien, aquí está la pregunta clave. ¿Cómo puedes convertir la aflicción física en gozo? Esta mañana vamos a ver que el dolor fue parte de las consecuencias que Dios impuso a la humanidad por creerle a Satanás, por desobedecerle a él en el jardín del Edén. La historia de la Biblia nos ha mostrado que las mujeres experimentarían el dolor en el alumbramiento y los hombres el sufrimiento al trabajar la tierra. Esto dice Génesis 3, 16 y 17. Como resultado, toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Por eso hay dolor en la tierra. Todo el mundo está sujeto al dolor hasta que Dios nos vaya a traer un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí no vamos a conocer el dolor. Por eso la importancia que hoy sepamos lidiar con el dolor. En Job 2, versículo 3, vemos que Job era un hombre recto e intachable. Lo que les digo, no estamos exentos del dolor, nadie. Job experimentó el dolor como resultado del ataque directo de Satanás. ¿Lo permitió Dios? Sí, Dios lo permitió, claro. Job ilustra lo que suele ocurrir cuando una persona sufre un dolor incesante. Uno de los caminos que Job tomó, se aisló. No es correcto, pero eso hizo Job. Su esposa, y como muchos que están a nuestro alrededor cuando tenemos un dolor y se impacientan. ¿Pero cuándo vas a sanar? Ya me cansé, ya me fastidié, ya no tengo dinero para estarte ayudando, ya me cansé de cuidarte, yo tengo que ir a trabajar, no puedo quedarme contigo encerrado mientras termina tu enfermedad. La esposa de Job se impacientó y careció de comprensión. Él se mantuvo centrado en sí mismo, otro camino para sacar el dolor, victimizarse. Llegó a tal grado su ensimismamiento de Job que estuvo a punto de desear la muerte como liberación. Cuando tú tienes dolor y no confías en Dios, hasta esos deseos te pueden venir de desear la muerte como liberación, pero esa no es la salida. Vamos a ver ahora lo que dice el Nuevo Testamento, que enfatiza la participación gozosa en el dolor. A través del parto, vamos a ver lo que sigue después del dolor.
A través del parto, la mujer experimenta el gozo de la nueva vida, como dice Juan 16:21. Vamos a empezar a introducir cómo el dolor se puede cambiar en un gozo. Y las que hemos sido mamás lo sabemos. Después de los dolores de parto, después de la experiencia de ver a tu hijo nacer, a tu hija nacer, sientes un gozo y se te olvida todo el dolor que sufriste. Eso dice Juan 16:21. Vamos a ver otras personas que el gozo, al confiar en Dios, lo transformaron en felicidad, contentamiento. ¿Dónde estaban Pablo y Silas cuando cantaron y oraron mientras sufrían? En una cárcel. ¿Y cuál fue el resultado de confiar en Dios cuando ellos tenían miedo estando en una cárcel? ¿Cómo salieron de ese dolor? Primero se pusieron a alabar. Le empezaron a dar la honra y la gloria a Dios y el resultado fue su liberación y la salvación de la familia de su carcelero. Vean hasta dónde llega el dolor cuando sabemos canalizarlo confiando en Dios para poder sentir el gozo. Hasta la salvación de los que tú no te imaginas. En esos Dios puede obrar. Tal vez Pablo conociera el valor medicinal de un corazón alegre, que él conocía a Cristo, que soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Por eso es que Jesús nos puede ayudar, porque él entiende el dolor. Él atraviesa con los cristianos nuestras horas dolorosas. Cuando tú tienes dolor, no estás solo. Cristo está llorando contigo. Cristo está al lado de tu cama. Si tú estás enferma, está contigo en una cárcel. Si tú estás encarcelado, está contigo, proveyéndote el pan que necesitas. Si estás sufriendo porque tienes una crisis económica, te va a enviar gente que te animen, que te ayuden, porque Él sabe lo que es sentir el dolor. Él estuvo en esta tierra para que nosotros le creamos que Él sabe lo que se siente. Te hago una pregunta. Cuando sientes miedo, ¿en quién confías, amada hermana? Cuando sientes miedo, ¿dónde pones tu confianza? ¿A dónde vas? Como ustedes saben, por el trabajo de criminología que llevo y he llevado, me ha tocado muchas veces ser algo parecido a una tanatóloga, que son las que guían a las personas, a los familiares a través de un duelo. Muchas veces me ha tocado consolar también a alguien que ha sido, él o ella, o sus seres queridos, víctimas de algún delito. He tenido cientos de pláticas con hombres y mujeres, con niños, acerca de cómo pueden ser consolados en este dramático y trágico episodio en sus vidas. Incluso a mí me ha servido en lo personal. Cuando he tenido que tomar una importante decisión que me va a traer dolor en mi vida, es natural que tengamos miedo. Ahí es donde empieza todo. Reconoce que tienes miedo. Reconoce que la situación por la que ahorita estás atravesando es dolorosa. Estamos empezando bien ahí. He entendido que el miedo que he sentido por tomar una decisión es el camino que Dios va a usar para que tenga más hambre de Él. Que si yo pongo mi confianza en Dios al experimentar el dolor, este va a desaparecer. Porque vas a dejar en Él esa carga pesada y te va a librar de ese dolor. Te voy a dar varios ejemplos. Cómo puedes ahuyentar tu dolor, además de confiar en Dios. Y una de las cosas que te va a ayudar es que ayudes a los demás, compartiéndoles que tú también has sentido dolor, para que esa nube oscura se salga de sus vidas. El dolor, hermanos, a veces nos hace creer que nada más nosotros estamos sufriendo, y esa es una mentira de Satanás. Todos están sufriendo en esta vida, de una forma o de otra, todos sienten dolor, aún el más prestigioso. Puede tener una fama pública, pero en el fondo hay una enfermedad que la aflige.
no la hace pública por su orgullo y por su soberbia, pero en el fondo tiene dolor por alguna enfermedad. Y Dios espera que confíe en Él y que reconozca que tenga miedo para que pueda confiar en Él. Cuando tú has pasado por algún dolor y has experimentado el gozo de confiar en Dios, en ese dolor, y desaparece, tú puedes compartirle eso a los demás. Por eso Dios permite que pasemos por esos dolores, por esas aflicciones, porque nos está capacitando, nos está ayudando para que una vez que salgamos de ese dolor y de esa aflicción, podamos ayudar a los demás, podamos entenderlos, podamos tener empatía, porque tú ya sabes qué se siente. Al yo tratar con muchas víctimas del delito, para decirles que ahí no terminó su vida, es porque yo también he sido víctima de un delito. Yo sé el dolor que se siente cuando alguien comete un crimen contra ti. ¿Ve? El dolor es bueno. Dios lo permite para nuestro bien, aunque no lo entendamos en ese momento. Cuando tú tienes dolor, confías en Dios y te activas en el reino, te vas a ver olvidada de tus problemas o los ves menos grandes. Cuando tú sientes dolor y en lugar de victimizarte, ensimismarte, evadirte, lo enfrentas confiando en Dios y viendo a Dios como el que lo ha permitido para que tengas una lección de vida, para que veas tu necesidad del Dios vivo y verdadero. En ese momento tú vas a salir del dolor. Quiero terminar compartiéndote que yo también he sentido dolor, he sentido temor. Yo también lloro, no he llorado. Yo también lloro y voy a llorar más. Porque como les he platicado, estamos viviendo en un mundo donde la naturaleza está caída. Y mientras estemos en este mundo, vamos a sentir dolor. Gloria a Dios, exalto a Dios, porque el dolor que podamos sentir o que estemos sintiendo en este momento tiene escondida una bendición, que es el que encuentre gozo y el que crezca espiritualmente después de que haya confiado en Dios. El Salmo 56:13 dice: el día en que temo, yo en ti confío. Tenemos que reflexionar, amadas hermanas, en el carácter de Dios, en su soberanía, en su control absoluto sobre todo. La necesidad de recordarnos y predicarnos a nosotros mismos la palabra de Dios, de recordarle a nuestras almas quién es Él y rendirnos para que se haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Reconoce que tienes miedo, reconoce que tienes dolor, reconoce tu necesidad de Dios para que te alivie ese dolor. ¿Qué va a ocurrir después que tú reconozcas todo esto? Vas a poder hablarle estas verdades bíblicas con las que Dios hoy te está ministrando primero a ti, no solamente de tus miedos que se desvanecieron por la gracia de Dios, sino que vas a hacer que tu temor se esfume y ese temor se lo compartas a las que están viviendo en temor, a las que están viviendo en miedo. Y como tú ya sabes, ya viviste esa experiencia de entregarle a Dios tus miedos a cambio de su confianza, vas a poder transmitir ese mismo mensaje. Nadie puede compartir lo que no ha vivido. Nadie. Por eso Dios permite nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones, nuestras pruebas. Cuando nosotros las superamos, vamos a poder compartírselo a los demás para que ellos puedan llenar esa necesidad que es ajena a ti, pero que ya sabes cuál es el camino para que puedas ayudar. ¿Cuáles enseñanzas atesoras después de cada experiencia con Dios a través del dolor? Número 1. Puedes confiar en Dios aunque sientas temor. Salmo 56:3. 2. Es una oportunidad de confiar en Dios y depender de Él.
todo dolor que venga a nuestra vida. Todo miedo es una oportunidad. No le tengas miedo al miedo. Ten miedo de no confiar en Dios cuando tienes miedo. Eso sí debes de tener mucho cuidado. Tienes que pensar que todo lo que Dios nos envía es una bendición, aunque sea doloroso. Da el salto de fe a pesar de tu miedo. Tenle confianza a Dios. Si tú le tienes confianza a Dios, Él va a hacer que ese temor se vaya. En tu temor, en tus miedos, recuérdale a tu alma la palabra de Dios, sus promesas, el carácter de Dios. Dios no va a desperdiciar, amadas hermanas, el temor que coloque en tus manos. Lo va a usar para ayudar a otros como Él lo hizo contigo. Segunda de Colosenses 3 al 5. 5, hermana mía, la clave para experimentar su perfecta paz cuando tienes dolor es desenfocarte de ti y de tus temores para perseverar en pensar en Él. Isaías 23, versículo 3. ¿Qué es lo que también va a ser o qué enseñanza vas a atesorar con Dios con esta experiencia? Vas a experimentar su perfecta paz. Vas a experimentar que eres débil. Si tú no te sientes débil, Dios no te puede hacer fuerte. Segunda de Corintios 12, versículos 9 y 10. Por lo tanto, no disfraces tu temor. Deja que Dios se glorifique en tu miedo. 7. A pesar del temor, del miedo, recuerda Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Estás sintiendo dolor? Haz el bien. Comparte, predica, escucha a los demás con sus problemas. Es increíble que muchas veces Dios usa a las personas que están atravesando por una grave aflicción para salvar a otras. Esa es la soberanía de Dios, cuando existe el dolor y las personas ponen su confianza en Él. Por último, agradece y medita en su gran, perfecto y eterno amor por ti, que lo llevó a morir en una cruz y así echó afuera todo tu temor. Primera de Juan 4:18. En la mañana estaba orando con una persona y ella me decía que había escuchado una predicación donde Jesús, cuando estaba en la cruz, Él le predicó a los 2 ladrones que tenía a sus lados. Uno creyó porque reconoció que tenía miedo, porque sabía que se estaba muriendo, y reconoció la deidad de Jesús. Y él fue salvo. El otro no lo reconoció, no reconoció que tenía miedo. Se murió lleno de soberbia y de orgullo. Pero Jesús le dio la oportunidad a ambos, a los 2 que estaban sufriendo, porque Él no hace excepción de personas. Yo te pido hoy, hermana que me escuchas, no te olvides que Dios permite el dolor en tu vida como una forma para que tengas hambre y sed de Él. Deja hoy que Él convierta tu temor hoy en gozo, solo por haber confiado en Él. Es todo lo que necesitas hacer. Me quiero despedir de este programa y agradecerles por estar conmigo, repitiendo lo que hicimos al principio, en voz alta. Si puedes hacerlo, amada hermana, hazlo. Salmo 56:3. Cuando siento miedo, yo en ti confío. Nadie puede vencer a la persona que confía en Dios. No lo olvides. Nadie puede vencer a la persona que confía en Dios. Gracias, Padre, por este día.
Gracias por venir a ponerle vigor a nuestros corazones, Padre. Por recordarnos la bendición de confiar en ti en estos tiempos de dolor, de aflicción, Señor. Glorifica a tu Hijo, Señor, con la salvación de las personas, Padre, que hayan escuchado tu palabra y hayan puesto su confianza en ti. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan una excelente semana. Soy Lady Campos, que desde Canadá, con mucho gusto, con todo mi corazón, les he compartido la palabra de Dios. Que tengan una excelente tarde. Dios le bendiga. No olviden, reconozcan que tengan miedo, que tienen miedo, para que Dios se glorifique. Hasta luego.